Israel. Embajada de Israel en España. Historia. El Estado de Israel. Nace el Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Menos de 24 horas más tarde, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defender la soberanía recién recobrada en su patria ancestral. En lo que pasó a ser conocido como la Guerra de la Independencia de Israel, las recién formadas y mal equipadas Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por unos 15 meses y cobraron más de 6,000 vidas, casi el 1% de la población judía del país en aquel entonces. Durante los primeros meses de 1949 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de la ONU entre Israel y cada uno de los países invasores, excepto Irak, que se ha negado a negociar con Israel hasta la fecha, cuyo resultado fueron acuerdos de armisticio que reflejaban la situación al término de los combates. La planicie costera, la Galilea y todo el Negev quedaron bajo la soberanía de Israel. Judea y Samaria, la Cisjordania, pasaron a dominio jordano de la Franja de Gaza, que quedó bajo administración egipcia, y la ciudad de Jerusalén quedó dividida, controlando Jordania la parte oriental, incluida la ciudad vieja, e Israel el sector occidental. La construcción del Estado. Terminada la guerra, Israel se centró en la construcción del Estado por el que había luchado tanto y tan duramente. La primera Knesset, parlamento de 120 bancas, empezó a sesionar después de las elecciones nacionales 25 de enero de 1949, en las que participó cerca del 85% del electorado. Dos personas que guiaron a Israel hacia la independencia pasaron a ser los líderes del país. David Ben Gurión, presidente de la agencia judía, fue elegido primer ministro, y Jain Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, fue designado primer presidente del país. El 11 de mayo de 1949, Israel ocupó su lugar como 59º miembro de las Naciones Unidas. De acuerdo con el concepto de reunión de los exiliados, razón de ser de Israel, las puertas del país se abrieron de par en par, otorgando a todo judío el derecho a establecerse en Israel y obtener la ciudadanía a su llegada. En los primeros 4 meses de independencia, alrededor de 50,000 inmigrantes, en su mayoría sobrevivientes del Holocausto, arribaron a Israel. Hacia fines de 1951 habían llegado 687,000 hombres, mujeres y niños, más de 300,000 de ellos refugiados de los países árabes, duplicándose así la población judía.
los aprietos económicos causados por la guerra de independencia y la necesidad de mantener a una población en rápido crecimiento obligaron a imponer un régimen de austeridad interna y recurrir a ayuda financiera del exterior. La asistencia otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, préstamo de bancos norteamericanos, contribuciones de los judíos de la diáspora y las reparaciones pagadas por Alemania se emplearon en la construcción de viviendas, la mecanización de la agricultura, la creación de una marina mercante y una línea aérea, la explotación de minerales, el desarrollo de la industria y la ampliación de las redes de caminos, telecomunicaciones y electricidad. Hacia fines de la primera década de la existencia del Estado, la producción industrial se había duplicado, al igual que el número de personas empleadas, y las exportaciones industriales se habían cuadruplicado. La vasta expansión de la agricultura había permitido la autosuficiencia en el abastecimiento de todos los productos alimenticios básicos, excepto carne y granos. Unas 20.000 hectáreas de tierra, en su mayoría árida, fueron reforestadas y se plantaron árboles a todo lo largo de unos 800 kilómetros de carreteras. El sistema de educación que había sido desarrollado por la comunidad judía en el período preestatal e incluía ahora al sector árabe fue ampliado grandemente. La educación pasó a ser gratuita y obligatoria para todos los niños entre 5 y 14 años de edad. Desde 1978 es obligatoria hasta los 16 años y gratuita hasta los 18. La actividad cultural y artística floreció combinando elementos del Medio Oriente, de África del Norte y del Occidente, a medida que los judíos que llegaban de todas partes del mundo traían consigo las tradiciones particulares de sus comunidades, así como aspectos de la cultura prevaleciente en los países en los que habían vivido durante generaciones. Cuando Israel celebró su 10º aniversario, la población del país sobrepasaba los 2 millones de almas. La campaña del Sinaí, 1956. Los años de construcción del Estado se vieron enturbiados por serios problemas de seguridad. Los acuerdos de armisticio de 1949 no solamente no abrieron el camino hacia la paz permanente, sino que fueron constantemente violados. En violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 10 de septiembre de 1951, se impidió el paso por el canal de Suez de barcos en camino a Israel y se habían zarpado de él. Se intensificó el bloqueo del estrecho de Tirán. Se multiplicaron las incursiones de terroristas a Israel desde los países árabes vecinos para cometer asesinatos y sabotaje, y la península del Sinaí se convirtió gradualmente en una enorme base militar egipcia. Después de la firma de una alianza militar tripartita entre Egipto, Siria y Jordania, octubre de 1956, la inminente amenaza a la existencia de Israel se intensificó. En el curso de una campaña de 8 días, las fuerzas de defensas de Israel tomaron la franja de Gaza y toda la península del Sinaí, deteniéndose a 16 kilómetros al este del canal de Suez. La decisión de las Naciones Unidas de apostar
una fuerza de emergencia de la ONU, FENU, a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto, y el compromiso egipcio de permitir la libre navegación en el Golfo de Eilat llevaron a Israel a aceptar una retirada por etapas, noviembre de 1956 a marzo de 1957, de las áreas conquistadas algunas semanas antes. Se abrió así el paso por el estrecho de Tirán, permitiendo a Israel desarrollar su comercio con los países de Asia y África Oriental, así como importar petróleo del Golfo Pérsico. Años de consolidación. Durante la segunda década de existencia del país, 1958-68, las exportaciones se duplicaron y el Producto Nacional Bruto aumentó en un 10% anual. Algunos productos previamente importados como papel, neumáticos, radios y refrigeradores ahora eran manufacturados en el país, pero el más rápido crecimiento tuvo lugar en las recién creadas industrias de metales, maquinaria, químicos y electrónica, dado que el mercado interno para los alimentos cultivados en el país estaba alcanzando rápidamente el punto de saturación. El sector agrícola empezó a plantar una variedad de cultivos para la industria procesadora de alimentos, así como para la exportación de productos frescos. Se construyó un segundo puerto de aguas profundas en Ashdod, en la costa meridional, adicional al existente en Haifa, para ocuparse del gran volumen de comercio. En Jerusalén se construyó la sede permanente del Knesset y se edificaron las instalaciones del Centro Médico Hadashet y de la Universidad Hebrea en nuevos sitios para reemplazar las sedes de ambas instituciones en el monte Scopus, que debieron ser abandonadas durante la Guerra de Independencia. También se creó el Museo de Israel con el objeto de reunir, conservar, estudiar y exhibir los tesoros artísticos y culturales del pueblo judío. Las relaciones exteriores se ampliaron constantemente, estrechándose los lazos con Estados Unidos, los países de la Comunidad Británica de Naciones, la mayoría de los estados de Europa Occidental, prácticamente todos los países de Latinoamérica y África y algunos de Asia. Se emprendieron amplios programas de cooperación en los que cientos de médicos, maestros, ingenieros, agrónomos, expertos en regadío y organizadores juveniles israelíes compartieron sus conocimientos y experiencias con sus homólogos de otros países en desarrollo. En 1965 Israel intercambió embajadores con la República Federal de Alemania, un paso que había sido demorado debido a los amargos recuerdos del pueblo judío por los crímenes cometidos contra él durante el régimen nazi, 1933-45. La normalización de las relaciones entre ambos países tropezó en Israel con una vehemente oposición y suscitó amplias controversias. El juicio de Eichmann. En mayo de 1967, Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del programa de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue traído a Israel para ser sometido a juicio bajo la ley de castigo a nazis y colaboradores con los nazis, 1950.
En el juicio, abril de 1961, Eichmann fue hallado culpable de crímenes contra la humanidad y contra el pueblo judío y fue sentenciado a muerte. Su apelación ante el Tribunal Supremo fue rechazada y el 30 de mayo de 1962 fue ahorcado. Esta es la única ocasión en la que se ha cumplido la pena de muerte en Israel. Eichmann. Guerra de los 6 días de 1967. Las esperanzas de gozar de otra década de relativa tranquilidad se borraron con la escalada de las incursiones de terroristas árabes a través de las fronteras de Egipto y Jordania. Los persistentes bombardeos de la artillería siria contra asentamientos agrícolas en el norte de la Galilea y el masivo equipamiento militar de los países árabes vecinos. Cuando Egipto nuevamente trasladó grandes fuerzas militares al desierto del Sinaí, mayo de 1967, ordenó a las fuerzas de paz de la ONU desplegadas en 1957 retirarse de la zona. Reimpuso el bloqueo del estrecho de Tirán y estableció una alianza militar con Jordania. Israel se encontró ante los ejércitos árabes hostiles en todos los frentes. Dado que los países árabes vecinos se preparaban a destruirlo, Israel invocó su derecho inherente de defensa propia, lanzando el 5 de junio de 1967 un ataque preventivo contra Egipto en el sur, seguido por un contraataque a Jordania en el este y la expulsión de las fuerzas sirias atrincheradas en las alturas de Golán en el norte. Al término de 6 días de contienda, las líneas de cese el fuego anteriores fueron reemplazadas por otras nuevas, quedando bajo control israelí Judea, Samaria, Gaza, la península del Sinaí y las alturas de Golán. Los poblados del norte, donde se libraron de la pesadilla de 19 años de constantes bombardeos sirios, se aseguró el paso de embarcaciones israelíes por el canal de Suez y los estrechos de Tirán y Jerusalén, que había quedado dividida entre Israel y Jordania desde 1949, fue reunificada bajo autoridad israelí. De guerra en guerra. Después de la guerra, el desafío diplomático de Israel fue como traducir sus ganancias militares en una paz permanente basada en la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que llamaba, entre otras cosas, al reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de cada uno de los estados del área y a su derecho a vivir en paz dentro de las fronteras seguras e reconocidas, libre de amenazas y actos de fuerza. La posición árabe, sin embargo, tal como fue formulada en la conferencia cumbre de Jartum, agosto de 1967, fue no paz con Israel, no negociaciones con Israel y no reconocimiento de Israel. En septiembre de 1968, Egipto inició una guerra de desgaste con acciones estáticas esporádicas a lo largo de las márgenes del canal de Suez, que gradualmente aumentó hasta llegar a ser una guerra total limitada con graves pérdidas para ambas partes. Las hostilidades concluyeron en el verano de 1970, cuando Egipto e Israel aceptaron restablecer el cese de fuego a lo largo del canal de Suez.
La guerra de Yom Kippur 1973. 3 años de relativa calma en las fronteras concluyeron súbitamente cuando Egipto y Siria lanzaron por sorpresa un ataque coordinado contra Israel el 6 de octubre de 1973, el día de Yom Kippur, la fiesta más sagrada del año judío. El ejército egipcio cruzó el canal de Suez y las tropas sirias invadieron las alturas de Golán. Durante las siguientes 3 semanas, las fuerzas de defensa de Israel lograron repeler a los atacantes y, pasando a la ofensiva, cruzaron el canal de Suez hacia territorio egipcio y avanzaron hasta 32 kilómetros de la capital siria, Damasco. 2 años de difíciles negociaciones entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria llevaron a acuerdos de separación de fuerzas, según los cuales Israel se retiró de parte de los territorios capturados durante la guerra. Operación Paz para Galilea, 1982. Israel nunca deseó un conflicto con su vecino del norte, el Líbano. Sin embargo, cuando la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, se redesplegó en el sur del Líbano después de haber sido expulsada de Jordania en 1970 y perpetró reiterados actos terroristas contra los poblados y aldeas del norte de Israel, Galilea, causando numerosas víctimas y muchos daños materiales. En las fuerzas de defensa de Israel cruzaron la frontera en 1982. La operación Paz para Galilea obligó a la OLP a retirar del área la masiva infraestructura organizativa y militar que había establecido allí. Durante los siguientes 18 años, Israel mantuvo una pequeña zona de seguridad en el sur de este país, adyacente a su frontera norte, para proteger a la población de la Galilea de posibles ataques por parte de elementos hostiles. Segunda Guerra del Líbano. En mayo del 2000, Israel retiró todas sus fuerzas desde la zona de seguridad en el sur del Líbano. Líbano, sin embargo, no cumplió con las resoluciones 425 y 1559 del Consejo de Seguridad, que exigen el desmantelamiento de Hezbollah y el despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano. Como resultado de este fracaso, la violencia estalló en julio de 2006 tras el secuestro por Hezbollah de 2 soldados israelíes y el bombardeo de las ciudades del norte de Israel. En el conflicto que siguió, que llegó a ser conocida como la Segunda Guerra del Líbano, más de 4.000 cohetes fueron disparados contra objetivos civiles en Israel. La lucha concluyó en agosto de 2006 y la resolución CSNU 1701 se aprobó, pidiendo la liberación incondicional de los soldados israelíes capturados, el despliegue de soldados de la FPNUL y libaneses en el sur del Líbano y el restablecimiento de un embargo sobre el suministro de armas suministradas a los grupos armados libaneses. Operación de Gaza 2008. Después de la retirada de Israel en la franja de Gaza y 4 en los asentamientos del norte de Cisjordania en 2005 y la elección de Hamas en 2007, el territorio contra Israel aumentó.
Miles de cohetes han sido disparados contra el sur de Israel desde la franja de Gaza, resultando en daños a la propiedad y lesiones físicas y psicológicas a la población que vive en el sur. Esto creó una situación en la que Israel se vio obligado a emprender una acción militar en forma de la Operación Plomo Fundido, 27 de diciembre de 2008 hasta 18 de enero 2009. Terrorismo. El terrorismo árabe y palestino se inició décadas antes de la independencia de Israel y continúa hasta ahora. Durante las 2 décadas anteriores a la guerra de los 6 días, miles de ataques terroristas causaron una multitud de víctimas israelíes. La fundación de la OLP en 1964 colocó a esa organización a la cabeza de la acción terrorista. Durante las décadas de 1970 y 1980, las varias organizaciones integrantes de la OLP lanzaron numerosos ataques dentro de Israel y en el exterior. Uno de los más notables fue el asesinato de 11 deportistas israelíes en la Olimpiada de Múnich en 1972. A pesar del compromiso asumido por los palestinos en 1993 de renunciar al terror, sentando así las bases del proceso de paz palestino-israelí, los ataques continuaron y aún se intensificaron seriamente desde septiembre 2000, causando la muerte de centenares de israelíes y dejando miles de heridos. De la guerra a la paz. Las elecciones en el Knesset de 1977 llevaron al poder al bloque del Likud, una coalición de partidos de derecha y de centro, poniendo término a casi 30 años de gobierno del Partido Laborista. El nuevo primer ministro Menachem Begin reiteró su compromiso de todos los primeros ministros anteriores de bregar por una paz permanente en la región y llamó a los líderes árabes a entablar negociaciones. El ciclo de rechazos árabes a las ofertas de paz israelíes se rompió con la visita del presidente de Egipto, Anwar Sadat, a Jerusalén, noviembre de 1977, seguida por negociaciones entre Israel y Egipto bajo los auspicios de Estados Unidos. Los acuerdos de Camp David, septiembre de 1978, definieron un marco de paz global para el Oriente Medio, incluyendo una propuesta detallada de autogobierno para los palestinos. El 26 de marzo de 1979, Israel y Egipto firmaron un tratado de paz en Washington que ponía término a 30 años de beligerancia. Conforme al tratado, Israel se retiró de la península del Sinaí y las anteriores líneas de cese de fuego quedaron sustituidas por fronteras internacionales mutuamente reconocidas. 3 años de conversaciones entre Jordania e Israel como consecuencia de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991 concluyeron con una declaración conjunta del rey Hussein y el primer ministro Yitzhak Rabin, julio de 1994, que ponía fin a los 46 años de beligerancia entre ambos países. El Tratado de Paz jordano-israelí fue firmado en el puesto fronterizo de Arabá, cerca de Eilat, en Israel, Aqaba, en Jordania, y el 26 de octubre de 1994, en presencia del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Desafíos internos.
Durante las décadas del 80 y del 90, Israel absorbió más de 1 millón de inmigrantes, principalmente de la ex Unión Soviética, de la Europa Oriental y Etiopía. El aflujo de tantos nuevos consumidores y de mano de obra cualificada y no cualificada impulsó la economía hacia un periodo de acelerada expansión. El gobierno que subió al poder después de las elecciones en el Knesset de 1984 estaba formado por los dos mayores bloques políticos, el laborista izquierda centro y el Likud derecha centro. En 1988 fue reemplazado por una coalición dirigida por el Likud, a la que sucedió en 1992 una coalición del bloque laborista con otros partidos pequeños de centro izquierda. Después del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, se llamó a nuevas elecciones en 1996. Estas fueron elecciones directas para el cargo de primer ministro, subiendo al poder Benjamín Netanyahu, que formó una coalición encabezada por el Likud. Cada año Israel lleva a cabo un acto conmemorativo especial en el aniversario del asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin, cometido el 4 de noviembre de 1995 por un extremista judío. El asesinato sumió al país en un profundo duelo por el soldado estadista que pasó de los frentes de batalla a las lides políticas para conducir a la nación por el camino de la paz. En 1999, Ehud Barak, líder del partido Israel centro izquierda, fue elegido primer ministro y formó un gobierno de coalición que cayó en diciembre del 2000. Ariel Sharon, líder del Likud, fue primer ministro desde comienzos del 2001 hasta que quedó impedido por un ataque de apoplejía a principios del 2006. Ehud Olmert, líder del partido Kadima, formado por Ariel Sharon, le sucedió como primer ministro. Cada gobierno se esforzó por lograr la paz, el desarrollo económico y la absorción de inmigrantes de acuerdo a sus propias convicciones políticas. Fin de este ensayo. Historia, Estado de Israel. Creación del Estado de Israel.